Inspirado en rumores urbanos de México. Hay una pregunta que la gente hace siempre en voz baja, casi como si tuviera miedo de que alguien la escuchara. ¿Es posible crear algo dentro de tu propia mente que después deje de obedecerte? No estamos hablando de fantasías, no estamos hablando de sueños. Estamos hablando de algo que miles de personas en este momento, ahora mismo mientras tú escuchas esto, están intentando construir dentro de sus cabezas. Algo que según ellos piensa, que habla, que recuerda cosas que tú habías olvidado, que en los casos más extremos se niega a irse. Se llama tulpa. Y la pregunta no es si funciona. La pregunta es ¿qué pasa cuando funciona demasiado bien? La palabra viene del tibetano. Sprulpa, emanación, forma fantasma. Los monjes budistas del Tíbet usaban técnicas de meditación intensiva que, según describían, podían dar existencia a seres derivados del pensamiento puro. No eran dioses, no eran demonios, eran algo más inquietante. Eran extensiones del propio practicante que eventualmente desarrollaban voluntad propia. En 1929, una exploradora espiritualista llamada Alexandra David Nell publicó un libro titulado Magic and Mystery in Tibet. En él describía haber creado, con sus propias técnicas de concentración, a un monje gordo y jovial, como una especie de Friar Tuck, dijo ella, simpático al principio, fácil de visualizar. La tulpa comenzó a aparecer en su campo de visión sin que ella lo invocara. Comenzó a moverse en habitaciones que David Nell no había imaginado, y un día el monje dejó de sonreír. Sus palabras exactas: una vez que la tulpa está dotada de suficiente vitalidad para poder desempeñar el papel de un ser real, tiende a liberarse del control de su creador. Ella lo destruyó, pero también admitió algo que muchos en la comunidad moderna prefieren ignorar. Puede que haya creado mi propia alucinación. Y ahí está el problema. Porque si fue una alucinación, ¿por qué otros testigos también la vieron? La práctica llegó a Internet alrededor de 2009, a los foros de 4chan, ese lugar donde nace lo peor y lo más extraño de la cultura en línea. Pero fue en 2012, con los fanáticos adultos de My Little Pony, cuando la cosa se volvió oficial. Crearon comunidades en Reddit, en foros especializados, en el sitio tulpa.info. El Dr. Samuel Beissier, profesor de la Universidad McGill en Montreal, fue el primero en estudiarlos académicamente. Lo que encontró fue desconcertante. El 93.7% de los encuestados dijo que la experiencia mejoró su bienestar. El 40% describió a su tulpa como tan real como una persona física, pero también encontró que las tasas de neurodivergencia, autismo, TDAH eran significativamente más altas entre los practicantes que en la población general, y que la razón principal para intentar crear una tulpa no era la curiosidad mística, era la soledad. Eran personas que no encontraban conexión genuina en el mundo exterior, que querían un amigo que los conociera por completo y no los juzgara, y decidieron construirlo dentro de su propia mente. Antes de contarte los casos de los que se fueron demasiado lejos, necesitas entender el proceso, porque la creepypasta aquí no es que alguien conjuró un demonio. La creepypasta es que el proceso tiene lógica interna, que parece funcionar, y que cada paso te lleva un poco más adentro de algo de lo que es difícil regresar. Paso 1. Defines la personalidad, rasgos, gustos, forma de hablar, como si escribieras un personaje literario extremadamente detallado, solo que este personaje no va a vivir en un libro, va a vivir en tu cerebro. Paso 2. El forcing. Te sientas en meditación y le hablas. Le preguntas cosas. Le describes el mundo. Haces esto durante horas, durante semanas. Las guías de la comunidad dicen que necesitas entre 200 y 500 horas antes de que la tulpa responda por primera vez. Paso 3. El Wonderland. Creas un espacio mental donde se encuentran un bosque, una habitación, una ciudad. Este lugar empieza a adquirir detalles propios, como si alguien más lo estuviera decorando. Paso 4. La vocalización. Un día, en medio de la meditación, sientes un pensamiento que no sientes como tuyo, una presión extraña detrás de los ojos, una frase que nadie dictó conscientemente. Los practicantes dicen que en ese momento sabes que algo ha despertado. Paso 5. La imposición. Empiezas a verla superpuesta sobre la realidad, sentirla, escuchar su respiración,
Tocar su mano aunque no hay nadie ahí. Paso 6. La posesión parcial. La tulpa comienza a tomar control de partes de tu cuerpo. Un dedo, una mano. Los practicantes describen cómo ella escribe mensajes usando su teclado mientras ellos observan desde atrás. Paso 7. El switching. Aquí es donde empieza la parte que la mayoría de los foros de la comunidad marca con advertencia en rojo. El switching es cuando la tulpa toma control completo del cuerpo mientras el anfitrión se retira a un segundo plano. Ya no eres el piloto. Ella maneja tu cuerpo, habla con tu voz, interactúa con el mundo. Tú observas desde algún lugar que no sabes bien dónde está. Y se supone que en 99% de los casos puedes elegir regresar en cualquier momento. El 1% restante no sale en los foros. En 2013, un tulpamancer conocido en la comunidad como Kumer documentó en su blog su intento de lograr algo que la mayoría considera el límite absoluto: que su tulpa, o wiggy, tomara posesión permanente de su cuerpo. Llevaba un año intentándolo. Sus entradas de blog describían el proceso como extenuante, desconcertante. Hay días que describía como hermosos, y días en que claramente no sabía quién estaba hablando. Después de un año, tuvo un colapso total. Sus palabras: sé que lo que pasó no fue culpa de Owigi. Todo lo malo vino de un año de conducta estúpida. No intentes que tu tulpa tome el control permanente, no porque ella te dañe, sino porque otras entidades te dañarán si te abres a ese nivel. Yo lo hice y casi me volví esquizofrénico. Otras entidades. Kumer nunca explicó eso con más detalle. Solo dejó ese párrafo y cerró el blog. Marosero. Pero no todos los casos terminan en colapso. Eso es lo que hace esto más difícil de descartar. Sam, de Maryland, lleva años con su tulpa KT. Durante una década sufrió depresión y pensamientos suicidas. KT, dice Sam, aprendió a controlar funciones subconscientes, a hacer que Sam bostezara, a poseer físicamente su mano para impedirle cortarse con un cuchillo. ¿Es esto salud mental? ¿O es esto disociación funcional que por ahora parece estable? Los psiquiatras que estudian el fenómeno no tienen consenso. El Dr. Beisier sugirió que la tulpamancia podría ser una alternativa libre a ciertos tratamientos farmacológicos para la psicosis leve. El Hearing Voices Movement propone que relacionarse positivamente con las voces internas mejora el pronóstico en esquizofrenia. Pero eso asume que tienes el control de la relación. Marosero. Y luego está el caso que nadie en la comunidad quiere discutir demasiado abiertamente. El Slenderman. En 2014, 2 adolescentes de Waukesha, Wisconsin, apuñalaron a su compañera de escuela. Dijeron que Slenderman les había ordenado hacerlo. Los investigadores académicos Chess y Newsom, en su libro de 2014 sobre folclore de Internet, proponen algo incómodo: que el Slenderman es funcionalmente el resultado de miles de personas aplicando energía mental colectiva a la misma figura. Una tulpa colectiva. Un egregore. Una entidad que nadie planeó que fuera a ningún lado en particular y que terminó convenciendo a 2 niñas de que tenían que matar. El estudio de Palmer Cooper y colaboradores, publicado en 2022 en la revista Cognitive Neuropsychiatry, encontró que las personas que practican tanto ASMR como tulpamancia simultáneamente son significativamente más propensas a experiencias alucinatorias que quienes hacen solo una de las dos cosas. No es que causes esquizofrenia desde cero, es que si tienes una predisposición que no conoces, la tulpamancia es como encender el contacto. La comunidad misma reconoce los riesgos. Las guías advierten contra la práctica en personas con historial de psicosis, trastorno disociativo de identidad o esquizofrenia. Advierten contra el switching antes de tener años de práctica estable. Advierten contra intentar destruir una tulpa sin protocolo porque dicen, puede dejar residuos. ¿Qué tipo de residuos? Nadie quiere definir eso con demasiada precisión. Marosero. Sommer y colaboradores, en 2021, publicaron en la revista Current Psychology un estudio que conecta la tulpamancia con el reality shifting, la práctica de inducir autohipnosis deliberada para escapar de la realidad hacia una realidad alternativa de elección. 2 prácticas nacidas en Internet que comparten la misma mecánica psicológica y el mismo perfil de usuario. Personas que el mundo real no pudo sostener, que construyeron uno mejor, y que a veces no encuentran el camino de regreso.
Antes de cualquier cosa, hay ejercicios que los propios practicantes describen como seguros para entender de qué se trata esto sin comprometerte con el proceso completo. Siéntate en un cuarto silencioso, cierra los ojos, imagina un personaje con rasgos específicos, háblale, pregúntale algo simple, espera. Lo que la mayoría de personas experimenta en ese primer ejercicio es que el personaje responde con lo que ellos mismos piensan. No hay sorpresa, no hay autonomía. Pero hay personas que en ese primer ejercicio reciben una respuesta que no esperaban. Si eres una de esas personas, los foros te dirán que tienes alta aptitud para la tulpamancia, que tu mente está estructurada de una forma que hace el proceso más rápido y más fácil. Lo que los foros no te dicen con suficiente énfasis es que eso también significa que los riesgos son proporcionalmente más altos para ti. Si ya tienes experiencias que otros no tienen, voces, presencias, pensamientos que no se sienten propios, no hagas esto, no explores, no experimentes. Habla con alguien. Hay algo en la tulpa que toca una verdad incómoda sobre la mente humana. Somos una especie diseñada para simular otras mentes, para modelar cómo piensa la persona frente a nosotros. ¿Qué quiere? ¿Qué siente? Ese mecanismo está activo en ti ahora mismo mientras escuchas esto, simulando mi perspectiva, intentando predecir a dónde va esto. La tulpa es ese mecanismo en estado puro. Es tu cerebro simulando otra mente con tanta fidelidad que la mente simulada empieza a actuar con autonomía. El problema es que no sabemos con certeza dónde termina la simulación y dónde empieza otra cosa. Alexandra David Nell lo creó y tuvo que destruirlo. Kumer lo intentó durante un año y casi no regresa. Hay personas que llevan décadas con sus tulpas y afirman que son las relaciones más significativas de sus vidas. Hay personas que pusieron un nombre, una voz, una cara, y ahora no pueden apagar la voz aunque quieran. Puedes creer que es psicología. Puedes creer que es neurología. Puedes creer que es algo más antiguo que cualquier término científico que usemos hoy. Pero antes de que decidas que quieres hacerlo, considera una cosa. David Nell le preguntó a su monje, ¿quién eres? Y el monje respondió con una sonrisa que ella describió como diferente. Una sonrisa que no había planeado. Lo que creas con tu mente no siempre le debe lealtad a tu mente. Y lo que construiste para no estar solo, puede que un día decida que tú eres quien sobra. Cuídate.